Te invito a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 5, versículos 1 al 16. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: El que me ha curado es quien me ha dicho: Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice: Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro relato comienza con una ironía. Pasar 38 años con la curación solo a un paso y nunca lograrlo. Pues bien, este es el dramático retrato inicial. Un hombre anónimo, cuya única seña de identidad es su parálisis, ha hecho de la llamada Betesda, la piscina, que significa casa de misericordia, un sitio donde aparece excluido de la posibilidad, cualquier posibilidad de sanación. Antes de mirar lo que ocurre, recordemos el contexto. Este espacio de la piscina de Betesda quedaba al lado del templo de Jerusalén. Era una alberca que prestaba servicios tanto para los rituales como también para personas que venían allí sencillamente a buscar agua y a buscar sanación. Por eso albergaba gente postrada y gente que podríamos tipificar, como dice el versículo 3, en 3 categorías: ciegos, cojos y paralíticos. El narrador comienza con una estampa de la condición real del ser humano al cual Jesús quiere llegar. Gente sin horizontes, sin esperanza, carente de libertad y de las condiciones para gestionar con autonomía la propia vida. Entre tantos enfermos, nuestro narrador de Juan se enfoca en lo que Jesús hace en este caso, con un caso que era realmente desesperado. Te invito a analizar el texto conmigo, observando las etapas del relato. Y vamos a fijarnos en cómo estas etapas coinciden con un proceso profundo de sanación personal, pero sobre todo de descubrimiento de la persona de Jesús. Comencemos. Nuestro relato se sale del esquema habitual de las sanaciones
en los evangelios. Este es el único caso en el que Jesús va a buscar al enfermo. Normalmente se los traen o ellos buscan a Jesús o le imploran en el camino. Aquí la iniciativa es 100% de Jesús. Jesús aborda al paralítico con una pregunta respetuosa y provocante. ¿Quieres curarte? Vaya pregunta, extraña pregunta, porque es como preguntarle a un hambriento si quiere comer. Con todo y esto, no es una pregunta retórica. Ocurre con frecuencia que el dolor, la soledad y el abandono llevan a una persona a una especie de letargo en el cual se acomoda y del cual muchas veces es difícil salir. Son tantas las cosas que bloquean e impiden caminar con libertad. Hay condicionamientos externos, pero también, reconozcámoslo, internos. Ansiedades, preocupaciones, inquietudes. Peor aún, el habituarse a una situación de postración y llegar uno a pensar que es un caso perdido. Y la enfermedad puede llegar a convertirse incluso en un pretexto para no asumir la propia responsabilidad. Se presta para excusas de todo tipo y hasta para echarle la culpa a otros. Como hace notar nuestro narrador de Juan, este hombre paralítico ya se había creado a sí mismo una explicación. Él repetía la narrativa de su desgracia y vivía de ella, como dice el versículo 7. La pretensión de ser ayudados por los demás muchas veces es más fuerte que la misma voluntad de quedar sano. A veces se prefiere un dolor seguro que una hipotética alegría. El narrador nos informa que este paralítico llevaba, miren el versículo 5, 38 años, 38 años enfermo. Tanto tiempo indica la gravedad. Es retratado entonces como un enfermo resignado, o al menos desanimado. Uno que es consciente de su impotencia, que no pide ni invoca, simplemente se excusa a sí mismo. Como dice en el versículo 7, otro llega primero que yo. Otro llega primero que yo. Y así todos los días, repitiendo su explicación, viendo pasar a otros delante de él más afortunados que él. Sin duda, nunca lo iba a lograr, precisamente porque era un paralítico. No iba a lograr correr de primero para llegar al agua y quedar sano. Y es así como llega a la declaración más fuerte, donde toca fondo. No tengo a nadie. No tengo a nadie. Es una persona sumida en su soledad, sin personas de referencia que se ocupen de él, que piensen en él, que le tiendan una mano. Y Jesús va a ser esa mano. Con la pregunta, ¿quieres curarte? Le hizo abrir el corazón y lo llevó a declarar su incapacidad total. Y este era apenas el primer paso, el primero, pero muy importante. Por fin alguien sacude a este enfermo, a este hombre necesitado para que deje de lado su apatía. Alguien que lo empuja para que salga de su propia actitud victimista. ¿Tú quieres curarte? La pregunta entonces la podríamos reformular. ¿De verdad tú quieres cambiar? No es fácil querer tener ganas de cambiar, de modificar hábitos, maneras de pensar, actitudes, relaciones que no me ayudan. Peor cuando se vive el conflicto entre el querer y no poder.
¿Cuántos años llevo yo detenido al borde de esa piscina donde yo sé dónde está mi solución? Sigo esperando que ocurra algo importante en mi vida, yo no sé qué, para dar el paso, pero nunca lo doy. Y me la paso aplazando y aplazando y aplazando. Mejor dicho, sé dónde está la solución a mi dificultad. No necesito que me la digan, ni siquiera necesito eso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué soy incapaz de dar el paso decisivo? Bueno, el primer regalo que Jesús me hace es el de despertar lo mejor que hay en mí y de reavivar el sueño más bello de mi vida para que yo no sea preso de mi pasado. ¿Quieres de verdad curarte? Y justo cuando el paralítico declara que no tiene a nadie con quien contar, Jesús entra en acción. El paralítico no va a necesitar del agua de aquella piscina, de aquella alberca. No la va a necesitar. No necesitará una acción milagrosa de aguas que se mueven por un ángel que la mueve. La mano de Jesús lo va a poner en pie. Atención con los verbos. Verbos que describen la intervención de Jesús. Jesús es el sujeto de los verbos de los versículos 8 y 9 de este capítulo 5 de Juan. Se trata, observémoslo bien, de tres imperativos. Tres verbos en imperativo que cambian la situación, haciendo pasar al paralítico de la inmovilidad al movimiento, de la dependencia a la autonomía. 1. Levántate. En griego, egeire. Levántate. Abandona todo lo que te tiene postrado. Da un salto. Egeire. Levántate. 2. Toma tu camilla. En griego, aron, que es echarse sobre las espaldas un peso. Échate la vida a tus espaldas. Toma tu camilla. Asume tú. Toma tú el control de aquello que te sometía. Este segundo verbo tiene además otra implicación. Por el hecho de cargar una camilla en un sábado, se cometía una infracción. Por lo tanto, esta orden implica un quiebra la ley de muerte que condena y un rito que es regla vacía. Va a aparecer en el versículo 10. Tercer imperativo. Camina. En griego, peripatei. Camina. Da pasos hacia adelante. Tu ruta está en el camino de la vida, no en esta piscina, no en esta postración. Y entonces ocurre una maravilla. Estos verbos de Jesús se conjugan en la vida de este hombre enfermo al pie de la letra. El hombre empieza a caminar. Y este podría ser un final feliz de una historia más, pero no es así. Es el punto de partida de un conflicto que amenaza la vida de Jesús. La obra o signo de Jesús resulta al final en una ácida controversia que es agitada por parte de sus enemigos. La cuestión de fondo que se va a poner en discusión es la misma identidad de Jesús. Cuando le preguntan al paralítico ya sanado, en el versículo 12, oye, ¿quién es el hombre que te dijo eso? ¿Se acuerdan los tres imperativos? ¿Quién es el hombre que te dijo eso? ¿Cómo fue que se llegó entonces aquí a una fuerte discusión, a una controversia que hace que salga a la luz la identidad de Jesús? Esto no es solamente un relato de sanación, es un relato de la revelación de la identidad de Jesús. Veamos cuatro pasos. En la medida en que la situación aprieta, la medida en que se eleva la atención contra Jesús, vemos cómo va ocurriendo. 1. Vemos una acusación en los versículos 10 al 13. No te está permitido llevar la camilla en sábado. No te está permitido.
Los judíos hacen notar que ocurrió efectivamente una violación, una transgresión de la ley del sábado. Pero no se fijan en que este hombre fue curado. Lo que les preocupa es que Jesús infringió la ley. Eso es lo que les preocupa. Era más importante la obra de Dios en él. Una sanación. 38 años. Valga recordar, además, que toda una normativa regulaba la práctica del sábado y que además provenía de la misma Sagrada Escritura. Tenemos varios textos, Éxodo 16, 23, Éxodo 34, 21, 35, 3, bueno, y así por delante. El mundo rabínico, tan dado a los detalles, a la casuística de la ley, llegó a codificar en 39 tipos de prohibiciones, cosas que en sábado no se debían hacer. Y en esa lista aparece que está prohibido transportar objetos de un lado para otro. Bueno, el punto es que en este relato, ahora los enemigos de Jesús se valen de esto. Se fijan más en la camilla transportada al hombro de un paralítico sanado que en el hecho de que este hombre camine con sus propios pies, con autonomía. Para los críticos de Jesús resulta más importante la fidelidad a la norma que el dejarse interpelar por lo nuevo que el Espíritu está suscitando. Y viene el segundo paso. De la acusación pasamos a la indagatoria. Del recordar una infracción a una indagatoria sobre quién fue el que causó esta infracción. Versículo 14. ¿Quién es el hombre? Le preguntan al paralítico. Dinos quién fue. Es curioso porque Jesús vuelve a buscar al paralítico, ya sanado, por segunda vez, y este no conocía la identidad de Jesús. Y cuando la descubrió, lo que hizo fue delatarlo ante los judíos. Y finalmente se limitó a seguir su camino sin ni siquiera intentar seguir a Jesús. Y dejó a Jesús metido en el problema. Paso número 3. Jesús, de todas maneras, lo envía. En el segundo encuentro con el paralítico ya sanado, Jesús lo invita a asumir responsabilidad. Versículo 14. No peques más, le dice Jesús. No peques más. El ser curado debería ser un estímulo para ver en Jesús al enviado del Padre, para creer en Él, para obtener la vida eterna y no solamente ganar de Él la curación física, pues esta era la novedad. Pero Jesús le dice ahora, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Y lo peor que le puede ocurrir, como le avisa Jesús, no será tanto otra enfermedad, cuanto perder la vida eterna. Más que una relación de causa-efecto entre pecado y enfermedad, como podría deducirse de una lectura de este texto, la frase de Jesús podría, quizás, más bien querer decir, mira, has entrado en una nueva etapa de tu vida. Mira que encontraste el camino de la vida eterna. No lo pierdas. No lo pierdas. Esta es la vida plena. Y bueno, termina nuestro recorrido con el cuarto paso. Versículo 16. A partir de aquí comenzaron a perseguir a Jesús. Comenzaron a perseguirlo. ¿Sí? A partir de aquí y hasta el final del relato de la pasión, en este Evangelio de Juan, Jesús será un perseguido. El verbo perseguir, por cierto, el verbo perseguir en griego dioko, no solo se refiere a la acción persecutoria, amenazante, sino a la norma violada en que se apoya la imputación. Aparecerá en el versículo 18.
porque hacía estas cosas en sábado. Y enseguida se dirá más adelante porque se hacía a sí mismo igual a Dios. Versículo 16 y versículo 18. Bueno, este es nuestro texto. Este es nuestro texto, el de la curación del paralítico de la piscina de Betesda. Quiero llamar la atención sobre este punto antes de terminar. 2 veces se acentúa en nuestro relato que Jesús es el que busca, el que toma la iniciativa, el que está preocupado por la situación de este enfermo. Cuando Jesús lo encuentra postrado la primera vez y cuando lo busca de nuevo, cuando ya estaba sanado, en ambas ocasiones Jesús interpela a este hombre y lo interpela a fondo. La primera vez, ¿quieres ser sanado? La segunda vez, no peques más. Entre tanto, en este camino, en este itinerario, podemos ver cómo emerge un retrato muy, muy significativo de la persona de Jesús, que asocia repetidamente a Jesús con el término salud. 6 veces se repite el término. Hygie, en griego, salud. Miren, el versículo 6. Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres recobrar la salud? Hygie. En el versículo 9, cuando ocurre la sanación, dice el narrador, al instante recobró la salud. Hygie. Luego, cuando se arma la polémica, versículo 10, los judíos, anota el narrador, dijeron al que había recobrado la salud. Hygie. En el versículo 11 se defiende o responde el hombre ya sanado, el que me ha devuelto la salud. Hygie. Él me dijo esto, los 3 imperativos. En el versículo 14, por quinta vez, se dice que el sanado, Hygie, salud, el sanado no sabía quién era, se entiende, Jesús. Y en el versículo 6, en el versículo 15, por 6ª vez, se repite el verbo salud. Mira que has sido sanado. Primero, quiere ser sanador. Dice, mira que has sido sanado. 6 veces en este solo relato aparece el término salud. ¿Qué quiere decir esto? El nombre y la misión de Jesús caben en un mismo título. Salvador o sanador, el que da la vida. Precioso, precioso retrato narrativo de Jesús, el que nos regala el evangelista Juan. Y este término se convierte en un título que revela la identidad de Jesús. Técnicamente decimos un título cristológico. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que sana todo tipo de enfermedades. Y el que es sanado se convierte, aún sin saberlo, en un testigo de esta identidad revelada de Jesús. ¿Cómo descubro yo este Jesús? Uno que toma la iniciativa, que se preocupa por mí, pero que no viene simplemente a hacerme el milagro, sino que quiere que lo descubra a Él, con su identidad, con su grandeza, con la riqueza de su persona. Este hombre fue invitado a ser testigo de lo que Jesús había hecho por él. Pero como podemos ver, no siempre esto ocurre. Ser testigo de Jesús no es posible si no se responde con sinceridad, con determinación a la pregunta con la que Jesús había empezado. ¿Quieres ser sanado? ¿Estás dispuesto a cambiar de vida, a alterar lo que hasta el día de hoy ha sido? No es posible tampoco si uno no asume responsabilidad. Y uno prefiere más bien que la gente a uno le tenga lástima, tal vez para ganar afecto de esta manera. Por eso, ser sanado es un acto comprometedor, que obliga a una conversión y que me lanza a una misión.
Y cuando esto ocurre, cuando das el primer paso, es como cuando el viento infla las velas de tu barca y te lleva lejos. Escribió una vez esta escritora que murió en el campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, para mí una gran mística, Etty Hillesum, te la recomiendo. Ella escribía esto: cuando uno empieza a caminar con Dios, la vida se convierte en un único y largo paseo.